Buenas tardes, bueno, pues ya lo conocen, el equipo está conformado por Jorge Armando Suluchín y su servidor José Emiliano Arnoldo Correa. Pues en este video nos vamos a enfocar más en lo que son los músculos de todo el tronco, los que son de la espalda, algunos del tórax y otros del abdomen. En este caso pues el paciente va a ser mi compañero. Ahora pasando a partes del tórax, vamos a acomodar bien a nuestro paciente. Vamos a iniciar con el pectoral mayor, que pues vendría siendo su origen en la mitad de la cara medial de la clavícula, que tenemos aquí nuestra clavícula, y por ejemplo tenemos la mitad de la clavícula, tenemos parte del esternón y algunos cartílagos costales que vendrían estando por las costillas, y aponeurosis del músculo oblicuo externo que vendría estando por acá abajo. Ok, todo esto que está por aquí vendría siendo el pectoral mayor, y su inserción vendría estando en la cresta del tubérculo mayor, que el tubérculo mayor vendría estando por acá atrás del húmero, y vendría siendo como todo este recorrido. Ahora, así como también hay un pectoral mayor, hay un pectoral menor, que su origen vendría siendo en la cara anterior de las costillas, de la 3 a la 5, cerca de los cartílagos costales que vendrían estando pegados al esternón, y su inserción vendría estando en la apófisis coracoides de la escápula, que igual vendría estando más profundo al pectoral mayor, y pues igual se puede palpar, pero pues es más complicado. Ok, ahora pasamos a los intercostales, que estos se dividen en tres: en externo, internos y íntimos. Ok, iniciando por los externos, tenemos que pues estos se originan en el borde inferior de las costillas. Ok, en el borde inferior de todas las costillas, y esta inserción vendría siendo en el borde superior de las siguientes costillas, pero en este caso en su parte externa, más hacia afuera. Ok, en los internos tenemos que pues es en los bordes laterales de las costillas, y igual se vendrán insertando en el borde superior de todas las costillas, al igual que los internos. Los íntimos se vendrían originando en el borde medial de los surcos costales que vendrían estando por este lado, y igual se vienen insertando en los bordes superiores de las siguientes costillas, pero es como si fueran una capa. El externo es la capa más externa, se podría decir. La interna vendría siendo como la capa media, y los íntimos son los más internos. Ok, todos vendrían estando aquí en las costillas. Ok, ahora pasando a otro músculo, tenemos el músculo subcostal, teniendo en cuenta que pues todos estos músculos están a la altura del tórax, y algunos se vienen originando en las costillas. Tenemos que el músculo subcostal está en la cara interna de la última costilla. En este caso ubicamos la última costilla, y se inserta en la cara posterior o cara más interna de las costillas 2 a la 3, subiendo en este caso desde la última, subiendo hasta la 2 y a la 3. Ok, este músculo como tal nada más vamos a mencionar, vendría siendo el músculo del diafragma, que pues algunas bibliografías nos manejan un origen muy largo, pero pues en resumidas cuentas vendría estando en la apófisis sifoides y en los cuerpos vertebrales de la L2 a la L4, y en las apófisis costales que vendrían estando en la parte más interna de las vértebras, y estas igual son de la L1 a la L2, y costillas de la 7 a la 2. Ok, vendría estando muy interno en la parte más adentro de las costillas. Pasando un poco a los oblicuos, tenemos el oblicuo externo que vendría estando de este lado, bueno, igual de los dos lados, y tenemos que se origina en las superficies externas de las costillas 5 a la 12. Ok, 5 a la 12, y se vendría insertando en el labio lateral de la cresta ilíaca y la aponeurosis de la línea alba, que la línea alba es la que se ve aquí marcadita. Todo esto que es aquí vendría siendo el oblicuo externo.
Ok, ahora pasando al más interno, que este vendría siendo como una capa más abajo, tenemos que se origina en la fascia torácico-lumbar y igual en la cresta ilíaca y 2/3 laterales del ligamento inguinal, que el ligamento inguinal vendría estando un poco más abajo de la cresta ilíaca. Ahora, su inserción vendría estando en el borde inferior de las costillas de esa a la 12 y en la aponeurosis de la línea alba. ¿Ok? Ok, ahora pasando al transverso del abdomen, tenemos que su origen es en la fascia torácico-lumbar y también tenemos el labio interno de la cresta ilíaca, 1/3 lateral del ligamento inguinal y también tenemos costillas de la 6 a la 12, ¿ok? Y se vendría insertando en la aponeurosis de la línea alba, en la cresta del pubis y en la línea pectínea, que vendría estando aquí en el húmero. Ahora pasando al recto abdominal, tenemos que se origina en la cresta del pubis, que vendría estando por toda esta zona, sínfisis del pubis y tubérculos del pubis, ok, que todas vendrían estando en esta zona, y se vendrían insertando en los cartílagos costales de las 5 a las 7, ok, vendría siendo todo esto el recto abdominal, todo esto que está aquí, desde aquí hasta acá. Por terminar tenemos el piramidal anterior, que vendría estando en la cara anterior del pubis y se vendría insertando en la línea alba, que pues ya conocemos que es esta. Ahora pasamos ya por último al cuadrado lumbar, que pues su origen vendría estando en la cresta ilíaca, en el labio interno, en su parte posterior, ok, cresta ilíaca, labio interno, parte posterior, ok. Ahora, y también en el ligamento iliolumbar, que pues esas en las dos crestas ilíacas que forman como un cáliz, se podría decir, hay un ligamento que se cruza y de ahí también se origina, ok. Y su inserción vendría estando en el borde inferior de la costilla 12 y en las apófisis transversas de las vértebras lumbares de la L1 a la L4. Igual depende mucho de su anatomía del cuerpo humano. Primeramente, hablando de los músculos de la espalda, estaremos mencionándolos por capas, por decirlo de una manera. Empezaremos hablando del músculo trapecio, el cual tenemos en cuenta que su origen es en el hueso occipital, en la línea nucal superior, de C1 a C6 y de C7 a T12 hasta la apófisis en espinosa, ¿ok? Y su inserción va a ser en la clavícula, en el tercio lateral del acromio, en la espina escapular exactamente, es decir, abarcaría básicamente esta porción de aquí. Hablando del trapecio, después, por decirlo en una parte inferior, inferoposterior, estaremos hablando del dorsal ancho, el cual vamos a tener en cuenta que su origen es en la apófisis espinosa, de T7 a T12, en el hueso del ilion, en la cresta ilíaca, y también se menciona en la escápula, en el ángulo inferior, ¿ok? Y su inserción viene siendo en el húmero, en el surco intertubercular, es decir, vendría abarcando desde esta porción hasta por aquí y iría subiéndose hacia llegar pues al húmero en el surco intertubercular, ¿ok? Después pasaríamos, hablando un poco más interno de los músculos, podríamos mencionar lo que es el serrato inferior, propiamente dicho, el cual vamos a tener en cuenta que su origen es en la apófisis espinosa, de T11 a L2, y su inserción va a ser en las costillas de la 9ª a la 12ª, en los bordes inferiores próximos a los ángulos, es decir, abarcando la zona aproximadamente por aquí, en una forma de sierra, como menciona, ¿no? También mencionando en la parte superior de la espalda, estaremos mencionando lo que es el músculo elevador de la escápula, el cual vamos a encontrar que su origen es en la apófisis transversa de C1 a C4, ¿ok? Y que su inserción va a ser en la escápula, en el ángulo superior, propiamente dicho, ¿ok? Es decir, que vendría abarcando la porción de
el cuello, digámoslo así, hasta llegar a hasta la escápula en el ángulo superior. Bueno, también estaremos mencionando en la parte superior lo que es el romboide menor y el romboide mayor, ¿ok? En la parte, por decirlo así, enfrente o superior vamos a tener lo que es el romboide menor, que su origen es en el ligamento nucal y su inserción es en la escápula en el borde medial, ¿ok? Abarcando la porción de mi dedo aproximadamente. Y debajo tendríamos lo que es el romboide mayor, el cual su origen es en la apófisis espinosa y su inserción igual es en la escápula en el borde medial. Lo que distingue al romboide mayor del menor es que el origen del mayor es de la T2 a T5 y del romboide menor su origen es de el ligamento nucal de C7 a T1. Bueno, también encontramos una porción de aquí hablando de una superficie más profunda. Estaremos hablando del serrato menor postero superior, que estaría ubicado aproximadamente aquí, en el nivel de mi mano. Y vamos a tener en cuenta que su origen es en el ligamento nucal, de C7 a T3 en la apófisis espinosa, y su inserción es en las costillas de la segunda a la quinta en los bordes superiores, ¿ok? También estaremos mencionando lo que es el esplenio de la cabeza, que estos son músculos ya un poco más profundos, es decir, que es muy difícil su palpación, ¿ok? Pero vendría, así puedes agarrar un poquito esa, ¿ok? Vendría en la porción aproximadamente de aquí, teniendo en cuenta que su origen es en la apófisis espinosa de C3 a T3 y su inserción es en el hueso temporal y en el hueso occipital de la cabeza, aproximadamente en el tercio lateral de la línea nucal superior, ¿ok? Viniendo abarcando prácticamente la porción de por aquí, viniendo recorriendo esa parte del cuello hasta insertarse en la apófisis espinosa de C3 a T3. Hablando de otros músculos en la parte más profunda que son difíciles de palpar, estaremos mencionando lo que es el esplenio cervical, ¿okay? Que vendría abarcando la porción de por aquí, hablando de más profundo, ¿no? Y su origen es en la apófisis espinosa de T3 a T6 y su inserción es en la apófisis transversa de C1 a C3, abarcando principalmente la porción del cuello y la parte superior de la espalda. ¿Ok? Otro músculo igual es el semiespinoso de la cabeza, el cual vamos a tener en cuenta que su origen es de C3 a T6 en la apófisis transversa igualmente, y su inserción es en el hueso occipital entre la línea nucal. Lo que cabe resaltar de la mayoría de estos músculos que va a tener su origen en una parte más inferior y su inserción va a ser en la parte más superior. Ok, en esta ocasión, hablando del semiespinoso de la cabeza, vendría abarcando prácticamente la porción de aquí, desde la línea nucal hasta su inserción, propiamente dicho. Bueno, también estaremos hablando de tres músculos que se van a encontrar en la porción de aquí, hablando profundamente, que el primero va a ser el músculo semiespinoso cervical, que vendría abarcando la porción de aquí, teniendo en cuenta su origen y su inserción, que su origen es en la apófisis transversa de T1 a T6 y su inserción es de C2 a C5 en la apófisis espinosa. Otro músculo que mencionaremos es el longísimo cervical, el cual tenemos en cuenta que su origen es de T1 a T6 en la apófisis transversa y su inserción es de C2 a C5 en la apófisis igualmente transversa. El tercer músculo que mencionaremos es el longísimo torácico, el cual está en una parte más inferior a los demás dichos, el cual tenemos en cuenta que tiene ilion, otro en el sacro, ¿okay? En el ilion estaría en la cresta ilíaca y en el sacro estaría en la apófisis
espinosa, teniendo en cuenta su inserción, que son en las vértebras lumbares, en las apófisis costales y accesorias de T1 a T12 y en las apófisis transversas. ¿Okay? Siguiendo con los músculos de la parte superior de la espalda, estaremos mencionando lo que es el esplenio cervical, ¿okay? Lo que viene abarcando la porción de aquí, donde vamos a tener en cuenta que su origen es en la apófisis espinosa de T3 a T6 y su inserción es de C1 a C3 en la apófisis transversa, abarcando la porción de aquí. ¿Okay? Mencionando otro músculo, estaremos diciendo del espinoso torácico, el cual tiene su origen de la T10 a L2 en la apófisis espinosa, especialmente en las superficies laterales, y su inserción va a ser en la apófisis espinosa de T2 a T8, igualmente en las superficies laterales, abarcando la porción de aproximadamente de aquí de la espalda. Mencionando otros músculos de algo más profundamente, está el longísimo de la cabeza, el cual tenemos en cuenta que su origen es de T1 a T3 en la apófisis transversa y de C4 a C7 en la apófisis articulares, ¿okay? Y su inserción es en el hueso temporal en la apófisis mastoide. Este es un músculo más profundo, es difícil de palpar, pero aproximadamente está en la porción de aquí del cuello. Otro músculo sería el longísimo del cuello o el longísimo cervical, el cual vendrá abarcando la porción de aquí aproximadamente, en el que vamos a tener en cuenta que su origen es de T1 a T6 en la apófisis transversa y su inserción es de C2 a C5 en la apófisis igualmente transversa. Otro músculo del cual igualmente hablaremos es de el longísimo torácico, el cual viene estando en la parte más inferior de la espalda, y vamos a tener en cuenta que su origen es en el ilion, en la cresta ilíaca, en el sacro y en las vértebras lumbares. ¿Okay? Y su inserción va a ser en las vértebras lumbares, en las apófisis costales y accesorias de T1 a T12 y en las apófisis transversas, igualmente de las costillas de la 2 a la 12ª, viniendo abarcando una porción más inferior del músculo anteriormente dicho. Ahora estaremos hablando de tres músculos iliocostales, empezando por el iliocostal cervical, que es el que está en la parte más superior de estos músculos iliocostales, en el cual tendremos en cuenta que su origen son de las costillas de la tercera a la séptima y su inserción es de C4 a C6 en la apófisis transversa, que vendría siendo prácticamente, hablando pues en esta parte, está más profundo, ¿no? El segundo del cual hablaremos es el iliocostal torácico, el cual estará un poco más inferior al anterior músculo iliocostal, y en este tendremos cuenta que su origen va a ser de las costillas de la 7 a la 12ª y su inserción en las costillas de la primera a la 6ª, en los ángulos de esas costillas. Y el tercer hueso iliocostal va a ser el iliocostal lumbar, el cual se encontrará más inferiormente, y tendremos en cuenta que su origen es en el sacro, en el ilion, en la cresta ilíaca, y su inserción va a ser en las costillas de la 6ª a la 12ª, es decir, que va a venir de abajo para la parte superior. ¿Okay? No. Bueno, ahora hablando de los músculos transversoespinosos, hablaremos primeramente del músculo multífido, el cual va a tener su origen en el sacro, en el ilion de C4 a C7, en las apófisis articulares de T1 a T12, en las apófisis transversas de L1 a L5 y en las apófisis mamilares.
y su inserción va a ser de C2 a T12 en las apófisis espinosas, es decir, que vendría desde la región prácticamente de la pelvis hasta la región superior de la espalda, abarcando la porción que lo podríamos ubicar que está casi en la línea media de la espalda, cerca de las vértebras. Abajo del músculo multífido estarían lo que se conocen como rotadores torácicos, los cuales estarían entre las vértebras torácicas, en las apófisis transversas y en las vértebras mamilares. ¿Ok? Y su inserción va a ser en las vértebras torácicas y lumbares, más específicamente en las apófisis espinosas, o también conocidas como láminas, una vértebra por encima del origen, es decir, estarían empezando de la parte inferior de la espalda hacia pues la zona media, digámoslo de una manera. Bueno, se me olvidó mencionar algo acerca de estos músculos rotadores, que van a haber músculos rotadores largos y músculos rotadores cortos. Lo mismo van a estar en la porción de aquí, solo que pues los rotadores largos en su origen serán las vértebras torácicas, en las apófisis transversas y en las vértebras lumbares, mientras que también su inserción será en las vértebras torácicas y lumbares, mientras que los cortos tendrán su origen en las vértebras torácicas, apófisis transversas, en las vértebras lumbares, en las apófisis mamilares, y su inserción será en las vértebras torácicas y lumbares, pero en esta ocasión en las apófisis espinosas o láminas. Ahora hablaremos de unos músculos semiespinosos, especialmente que son tres, ¿no? Van a ser el músculo semiespinoso de la cabeza, el semiespinoso cervical y el torácico. Empezando por el semiespinoso de la cabeza, mencionaremos que su origen es en la apófisis transversa de C3 a T6 y su inserción es en el hueso occipital entre las líneas nucales. ¿Ok? Es decir, que va a venir de la superficie de abajo, digámoslo así, hacia arriba, abarcando la porción desde la línea nucal hacia las apófisis transversas de C3 a T6. El siguiente músculo semiespinoso sería, hablando pues más profundo que el anterior, el semiespinoso cervical, ¿okay? Que su origen va a ser de T1 a T6 y su inserción va a ser de C2 a C5 en las apófisis espinosas, aproximadamente en la porción de aquí de la espalda. El tercer músculo, el semiespinoso torácico, vamos a tener en cuenta que va a estar más pegado a las vértebras, a la línea media de la espalda, digámoslo así, y su origen va a ser de T7 a T12 en las apófisis transversas y su inserción va a ser de C6 a T6. Ok, para darle un poco de continuidad a lo que ya había mencionado a mi compañero Jorge en la anterior parte del video, ahora vamos a continuar con algunos, o los últimos, o podría decir los últimos músculos de la espalda, que vendrían siendo los rotadores. En este caso los vamos a mencionar como en general, porque algunas aplicaciones los dividen como cortos, otros como largos. Ok, tenemos que estos pues se originan en las vértebras torácicas y lumbares, específicamente en las apófisis transversas, y estos como que cruzan a la siguiente vértebra, pero ya no se insertan en las apófisis transversas, sino se insertan directamente en las apófisis espinosas. Ok, por ejemplo, estamos en las vértebras lumbares y podemos tocar las apófisis espinosas. Si por ejemplo tocáramos o pudiéramos tocar las apófisis transversas, tendríamos que estas hicieran como un cruce, como un triángulo entre músculos para poder hacer su movimiento. Igual en las torácicas tendríamos de que tenemos la apófisis transversa, espinosa, y aquí se vendrían insertando la mayoría de los músculos, en este caso los rotadores.